En el libro de San Juan, capítulo 5. Verso 1 dice la palabra. Si todo encontraron, díganme amén. Amén. ¿Todo encontraron? Amén. ¿A quién le falta todavía? Levante su mano. Busque la palabra, así la leemos todos juntos. Porque a medida que nosotros comencemos a leer la palabra, esa palabra va a ir haciéndose parte de nuestras vidas. Porque nuestras vidas es un depósito donde se acumulan las palabras. Amén. Tu vida es un depósito. Porque si tú no guardas la palabra, cuando vienen los momentos difíciles, lo que te va a sacar de esa situación difícil es la palabra. Jesús se preparó, estudió la palabra durante 30 años, pero cuando Él estuvo en su momento difícil, Él no usó su poder, Él no usó su fuerza, Él usó la palabra. Amén. Cuando te encuentres en un momento difícil, tienes que usar la palabra, hermano. Porque cuando en los momentos difíciles veo que nos encontramos siempre solos. No está el pastor, no está el líder, no está el hermano, no está tu pareja. Y te encuentras solo. Pero Dios permite que te encuentres solo porque Dios quiere que te determine y te levante. Cada vez que el Señor hizo milagro o levantó un hombre de renombre, un hombre conocido en la Biblia, fueron hombres que estaban solos. Todos los milagros que sucedieron fueron en su soledad, en su desierto, en su momento difícil. Dios permite los momentos difíciles para que pueda explotar lo que hay dentro tuyo, porque hay un potencial. Hay una autoridad que Dios te puso dentro de ti, y que es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios requiere de algo. Necesita una herramienta, que es la palabra. Amén. El Espíritu de Dios no va a hacer nada si no hay nada en tu depósito. Él se tiene que tomar de algo. Por eso es muy importante que esté atento a la palabra, que tenga diligencia a la palabra, que preste atención. Por eso en este lugar, en el ministerio, se organiza para que los niños puedan estar en un lugar que ellos se puedan divertir, o también puedan ser instruidos en la palabra, y para que los padres puedan estar cómodos y ellos puedan recibir la palabra, para que nadie pueda ser interrumpido, porque una palabra puede cambiar el destino de tu vida. Amén. Dice la palabra, ¿encontraron? Amén. San Juan capítulo 5. Después de estas cosas viene una fiesta. Diga una fiesta. Después de los problemas, ¿qué viene? La fiesta. Amén. Dice, después de estas cosas viene una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Dónde se presentó el Señor? En una fiesta. Pero en esta fiesta habían personas que estaban enfermos. Había un lugar donde habían personas que estaban esperando milagros. Cuando Jesús se presenta, Él se presenta en una fiesta porque Él se quería divertir. Jesús no era un hombre aburrido. Jesús no era como aquello que muchas veces lo podemos ver en nosotros, diciendo que Jesús quizá era un religioso. No, Jesús tenía sus momentos también que Él se podía divertir, se podía gozar. ¿Cuánto creen que Jesús se gozaba? Amén. Él se gozaba, Él se divertía. ¿Y por qué usted es aburrido? ¿Por qué vive amargado? ¿Por qué vive triste? Si decimos que somos seguidores de Jesús, que estamos yendo a la imagen de Jesús, que queremos ser igual que Jesús, y cada día tu vida está más triste, vives amargado, entra en el evangelio, en el cristianismo,
cristianismo te comienza a tornar un aburrido. Sonríe a tu hermano que está a tu lado y dile: sonríe que Jesús te ama. No te pongas más serio, Ezequiel. Amén. Ese gozo tiene que estar dentro de nuestras vidas. Jesús entró en una fiesta, pero había aquellas personas que no habían cambiado su mentalidad y estaban enfermos. Y dice, cuando entró en ese lugar habían cojos, ciegos, paralíticos, personas que no podían manejarse por sí solos, que necesitaban de que alguien lo pueda movilizar, que lo puedan llevar a cierto lugar, y que estaban esperando el movimiento del agua para que ellos se puedan meter en ese movimiento del agua y puedan ser sanos. Pero había una sola fuente, pero había multitudes de enfermos, y que estaban esperando una esperanza de que esa agua se podía mover. Que de tanto en tanto dice que descendía un ángel y hacía agitar el agua, y aquel que llegaba primero y se podía introducir en esa fuente era sano. Imagínense para esas personas que estaban paralíticos, imagínense que había una multitud que se iban a dar la mano. Eso era imposible, porque todos estaban esperando, todos estaban anhelando. Nadie le iba a decir: te doy mi lugar. Ellos estaban desesperados. En un lugar donde aparece Jesús viendo personas desesperadas. Y cada vez que el Señor aparece, porque Él quiere hacer un milagro. Pero ¿por qué había multitud de enfermos? Porque había personas con problemas. Porque no habían entendido el principio de Dios, la cual se movía en ese tiempo, que era Jesús. Se oían escuchar de Jesús, que Jesús podía sanar, que Jesús podía libertar, de que Jesús podía hacer milagros. Pero su mente religiosa, su mente, que ellos habían creado una costumbre de que cada vez que descendía un ángel, que ellos creían que descendía un ángel, no sé si era un ángel de Dios o del diablo, pero ellos estaban esperando que esa agua se agite para ser sanado. ¿Por qué le digo que ellos tenían una mentalidad religiosa? Porque el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió con un pensamiento religioso. Y anoche hablaba la célula que muchas veces en la iglesia ha entrado en ese nivel de religiosidad. Entró en ese de tornarse de ser un religioso. Si no ve señal, no cree que Dios no está, y vive de señal. Señor, si tú no me muestras, si tú no me confirmas, yo creo que tú no estás ahí. Y vivimos con ese pensamiento que si Dios no te muestra algo, Dios no está ahí. Y hoy hicimos algo diferente. Traje la camioneta al apóstol y puse ahí. Y van a venir a decir mucho: ahí está el apóstol, hoy va a haber sanidad. El Señor quiere que saque esos pensamientos de religiosidad. Si ustedes estaban esperando que descienda el ángel cielo aquí y mueva las aguas para que haya milagro, se equivocaron, hermano. Aquí está el ángel de los ángeles, que es Jesucristo. Amén. Si Él está aquí, entonces está asegurado. Esas personas que estaban enfermas en ese lugar estaban esperando que el ángel descienda, y que si no se movían las aguas, ellos creían que no estaban milagros. Dios, ahí donde estás sentado, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Amén. Y no hace falta que nadie ponga la mano sobre tu cabeza. No hace falta que nadie vaya y te diga una palabra. Solamente el que crea de que esta palabra pueda hacerte libre, entonces ya el milagro está sobre tu vida. Amén. Cuando se acerca Jesús a una persona, porque había una multitud en ese lugar, porque un ángel, y aquí no especifica, sino porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que el primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Mire la pregunta que el Señor le hace a este hombre. Parecía una pregunta absurda, ¿no? Diciéndole: ¿quieres ser sano? ¿Quiere que Dios haga un milagro en tu vida? Pero el Señor estaba probando. Él estaba hablándole a su espíritu. El Señor tenía que levantar, tenía que impactar su espíritu. Si Dios no llega a tu espíritu, jamás te podrá levantar del estado que te encuentras. Cuando Dios le envía a Ezequiel, le dice: háblale, dile al espíritu, porque el espíritu solamente podrá entender mi palabra. Hasta que Dios no levante tu espíritu, jamás podrás salir de ese problema. Cuando Jesús se acerca a este enfermo, le dice: ¿quieres ser sano? Lo primero que dijo este hombre es abrirle con una excusa, diciéndole: pero no tengo quien me meta. El Señor le estaba preguntando si quería que él lo pueda levantar a UPA y llevarlo al estanque. El Señor le estaba preguntando si quería ser sano. Y hoy Dios te dice: ¿quieres ser libre? Amén. ¿Quieres ser sano? Amén. ¿Quieres salir de esa circunstancia? Amén. ¿Quieres ser sano? Amén. Ah, están enfermos. Vio que nosotros no entendemos. A uno le dice: ¿quieres ser sano? Amén, dice. Se están considerando enfermo. Solamente di lo que tú necesitas solamente. Porque tú eres un hijo de Dios. Y no todos estamos enfermos. Si no, esto sería un hospital que están esperando por su número. El Señor le dice: ¿quiere que te salga de este problema? Y le dice: no tengo quien me meta. Pero el Señor no le vino a ofrecer una señal. El Señor no le vino a ofrecer una figura. El Señor le vino a decir: si tú crees en lo que yo te suelto, en lo que yo te diga, entonces serás sano al instante. Aquí no se trata de que podamos mostrarle algo. Aquí se trata de que tú creas lo que se habla de aquí en este altar. Porque aquí no hay el poder, no está en el hombre. El poder está en la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios. La palabra es lo que te puede cambiar tu mentalidad. La palabra es lo que te puede llevar a otro nivel. La palabra es lo que te puede sacar de las circunstancias que te encuentres. Solamente la palabra, hermano. Pero si tú no recibes esta palabra, jamás serás libre. Tiene que entender. Tiene que comenzar a entender cómo Dios trabaja. El Señor, cuando se le acerca a este hombre, le dice: ¿quieres ser sano? Y le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dice una palabra: levántate y toma tu lecho. Imagínese que venga Jesús y solamente le dice: levántate. Y le dice: no hace falta de que esté entrando en el agua, no hace falta que se agite la fuente, solamente que crea la palabra y te puedes levantar. Solamente cree la palabra. La palabra es lo que tiene poder. Cuando uno abre su corazón, la palabra entra en la vida de la persona y cambia. Porque la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo. Es eficaz, no falla. Si estás esperando la oración de un hombre, el hombre te va a fallar. Porque el hombre es tan práctico para dar palabra. Pero el Señor dijo una palabra, dijo: yo no hablo nada de lo que mi Padre no me dice. Todo lo que yo hablo es porque mi Padre lo dice. Y nada digo por mi cuenta, sino por lo que el Espíritu dice.
Y si el Espíritu te dice en esta noche, si tú no tomas una determinación a levantarte en esta noche, a creer la palabra, no te vas a levantar nunca. Porque no se trata de un hombre, no se trata de un predicador, no se trata porque uno venga y agite las aguas aquí y puede ser sano. Es como aquella iglesia que ha entrado en un misticismo de decir, si no viene un predicador de renombre, yo creo que Dios no hace milagro. Y comienza a perder tantos milagros de Dios, tanta oportunidad que Dios tiene para su vida, porque están esperando un predicador que a ellos quizá les pueda agradar, un predicador internacional o alguien que pueda venir aquí y hablarle una palabra. Son personas que viven enfermos por mucho tiempo. Por eso Jesús, cada vez que entraba en cualquier lugar, le cambiaba los pensamientos. Ellos pensaban que Jesús iba a descender al agua y le iba a agitar. Porque el ángel representa a una persona, un hombre, un predicador. Por eso dice Apocalipsis, cuando le habla, dile el ángel de la iglesia. Cuando está hablando del ángel, está hablando de los predicadores. Están hablando de aquellos que predican la palabra. Y que si no hubiera un predicador de renombre, creyendo de que Dios no puede hacer milagro. Estos hombres estaban enfermos por esa situación o por esos pensamientos que ellos tenían. Por eso que la iglesia muchas veces vive enfermo o vive atado, porque están esperando de que alguien venga, le suelte una palabra y le haga sentir en su alma, le haga emocionar. Y Dios no quiere gente emocionada, porque la emoción llegará al momento que va a terminar, pero aquellos que creen la palabra permanecerá para siempre, dice. Aquellos que creen la palabra van a permanecer para siempre. Quiere permanecer en el camino del Señor, cree la palabra. Quiere permanecer en este lugar, créele a Dios. No venga por un hombre, ven por la palabra. Ven por lo que Dios te quiere hablar. No viva más enfermo. Vives enfermo en tus pensamientos. Vives enfermo de que no crees que Dios pueda hacer algo en tu casa. Y vives atado a un problema, circunstancia que cree que Dios no puede hacer milagro. Dios ya no te dará señal. Si estás esperando señal, Dios no te va a dar señal. De que apareció Jesús, dijo el Señor esta palabra: si tú no das el paso, yo no daré el paso. Cuando Dios le dijo a Josué, muchacho, murió Moisés. Se terminó el tiempo de las señales. Se terminó el tiempo de la confirmación. Se terminó el tiempo del catolicismo. Por eso Dios envió al ángel Gabriel para que tome el cuerpo de Moisés y lo lleve. Porque el diablo iba a tomar el cuerpo de Moisés para hacerle pecar al pueblo de Dios. Iba a aparecer como hoy aparece en cualquier lugar. Apareció Gilda, ella sana. Apareció el gaucho Gil, él sana. Y la gente vive de ese misticismo. Y porque si no aparece una imagen, cree que no hay poder. Y hoy sucede lo mismo. En aquel tiempo sucedía lo mismo, que el diablo, como dice la palabra, que siempre se va a vestir de ángel de luz. ¿Para qué? Para que llevarle a pecar al pueblo. Y vive de señal. Y viene con ese pensamiento y dice: si el pastor no vino hoy de blanco, yo creo que Dios no me va a hablar. Y están esperando confirmación. Si Dios me confirma, voy a la iglesia. Si hoy tengo ganas de bañarme, yo creo que Dios quiere que vaya a la iglesia. Y están así viviendo de señal. Cuando Dios te dice: levántate y toma la determinación y ve a mi casa, porque ahí entonces vendrá revelación del cielo. Ahí Dios donde te hablará. Y cuando tú entiendes de que Dios habla, entonces toma la palabra y camina por esa palabra, entonces van a suceder los cambios en tu casa. No estés esperando diciendo el tiempo de Dios. Si tú no te determinas a salir de esas circunstancias, nadie te va a sacar.